La Iglesia de Cristo Restauración y Avivamiento Ministerios Ebenecer presenta La nueva generación. Verdades Bíblicas, un espacio donde Dios hablará a tu corazón. Verdades Bíblicas es un compendio de promesas y enseñanzas alojadas en las Sagradas Escrituras, útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Quédate con nosotros y juntos aprendamos verdades bíblicas. Comenzamos. Somos Ebenecer, destinados a triunfar. Somos Ebenecer. Permite decirlo así y en toda la congregación. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por esta misericordia que derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, por todos mis consiervos y consiervas que han llegado a este lugar acudiendo a esta cita divina. En el nombre de Jesús estamos solicitando una unción poderosa, Señor, de entendimiento. Danos la fuerza del entendimiento, Señor, con la cual nosotros podamos conocer más y más de ti, de tu pensamiento, de tu voluntad, de tus planes, en el nombre de Jesús. Y eso, al conocerlo y entenderlo, demos muchos frutos para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito y qué bueno que el Señor nos permite esto. Bueno, quisiera decir muchas cosas, pero desde luego si las decimos todas así juntas no nos vamos a entender, ¿verdad? Así que vamos a agarrar un hilito que cuando lo vayamos entendiendo se va a convertir en un chorro, ya no va a ser un hilito. Y yo quiero hablarle acerca del crecimiento en la gracia. La tremenda importancia. Hermano Sergio, disculpe, pero es el año de la reconciliación. Tranquilo, estoy empezando, por favor. Deje de estarse oponiendo al mensaje. Entonces, quiero hablarle del crecimiento en la gracia. Es bien importante y yo quisiera, cuando no hay cómo ponerle el título a este tema, como siempre me pasa, pero es que ahora tenía un conflicto. Porque ustedes se recordarán que había una iglesia que tenía su sede en Miami y que se llamaba Creciendo en Gracia. Y uno de sus eslogans que ellos decían eran salvo, siempre salvo. Y después el cuate terminó mal, ¿verdad? Usted ya sabe la historia. No vine a hablar de él, sino que vine a hablar de Cristo. Pero esto me si le pongo Creciendo en Gracia, los hermanos se pueden confundir. Y a veces le quiero ministrar a los hermanos que ya no es tiempo de sufrir y digo, ya pare de sufrir, no les puedo decir, ¿verdad? Porque alguien se apropió de ese eslogan. Pero entonces le puse así, el crecimiento en la gracia. ¿Y en dónde está? Francamente, porque usted sabe que existen varios crecimientos que Dios dice: el crecimiento en la fe, el crecimiento en el conocimiento, el crecimiento en estatura delante de Dios y de los hombres. Pero aquí dice, bueno, se lo voy a presentar después porque quiero hablarle un poquitito de la gracia. Después le voy a poner el versículo de 1 Pedro. Y la ley se introdujo para que quedara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces aquí tenemos el primer conflicto, ¿sí? Porque nosotros los predicadores damos por sentado que el tema que dimos está tan claro como el agua y que todos nos entendieron y que ya se reconciliaron con Dios y que van a continuar en el camino bueno, pero desafortunadamente no es así. No es así. Cuando Pablo dijo esto en Romanos capítulo 5, empezaron a decir algunos, yo no sé si malintencionados, bien intencionados, ignorantes, no entendidos o aprovechados, pero Pablo tuvo que aclarar después, porque ellos empezaron a decir, esto quiere decir que para que abunde la gracia yo tengo que pecar, porque si cuando viene el pecado si cuando abunda, y tengo que pecar bastante para que sobreabunde la gracia. Y entre paréntesis, yo creo que eso le pasó al del movimiento que le dije hace un rato. Entonces
Pero no es así. Pablo lo tiene que frenar y dice, no, señor, la gracia es uno de los temas más profundos del Evangelio y entonces lo tenemos que ver contextualizado. Y nosotros tenemos la dicha de que ya tenemos la palabra como para leer de esa forma. Entonces, Juan nos dice lo siguiente, fíjese pues, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Y después Pablo explica esta situación un poquitito. Solo se lo digo, que explica él. Porque cuando yo no tenía ley, pero si no había ley, yo no sabía que era malo codiciar. Entonces la codicia no era pecado. Pero cuando se introdujo la ley, me marcó que la codicia era pecado y pequé. El pecado me mató cuando entró la ley. Solo esa declaración paulina, hermano, es para desbaratar un montón de mentalidades legalistas, teológicas. Entonces, dice él eso, pero miren lo que dice Juan. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Recuérdese, no pierda de vista Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Quién fue el que la introdujo? Moisés. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces mire Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés. Y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, esto es donde abundó el pecado. Vaya, por favor, nadie me vaya a malinterpretar, porque yo a Moisés lo quiero mucho. Pero la ley fue traída por medio de él. Y ahí fue donde empezó el pecado. Porque Pablo mismo lo dice, yo antes, sin ley, vivía. Fíjese la declaración que él hace. Yo antes sin ley vivía. Pero cuando vino la ley, ¿por qué no buscamos ese versículo? Romanos 7:9. Permítame, vamos a ver si lo tengo yo aquí vamos a ver. Romanos, ¿qué me dijiste, hijo? Romanos es del Nuevo Testamento, ¿va? Aquí está. Mire lo que dice Pablo. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. No, ahí no dice así. Ahí lo que dice es que él vivía sin ley. No, pero es que por eso hay que comparar diferentes versiones, ¿ah? Dice, en aquel tiempo yo vivía sin ley, así que yo vivía en un tiempo sin la ley. Yo sin la ley vivía por algún tiempo. Así pues, al no haber ley, no había pecado. Claro, así es ahí. Al no haber ley, todo era vida para mí. Pero vino Don Moy, trae la ley y nos mató. Entonces viene Dios y manda a Jesús, lo que mande la gracia. Entonces, ojo con esto. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia sobreabundante se llama Jesucristo. La gracia sobreabundante se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Eso es. Ahora miremos más, porque esto es muy importante. Volvamos otra vez aquí a la presentación, porque lo que quiero dejar enfatizado en esta primera parte del tema que quiero trasladarle es cómo evoluciona la gracia en nosotros. Y que es importantísimo que la gracia evolucione y cuál es el termómetro de que estamos evolucionando en la misma. Cuando esto no se entiende, entonces alguien cree que está viviendo en la gracia porque se echa los tragos. O que pecó y no se reconcilió y sigue ministrando. Pero ese no es el concepto de la gracia. Pero sí, sigamos viendo acá, viene Pedro y entonces mire lo que dice. Ahora bien, creced en la gracia. A ver, paremos. No sé si voy a hacer bien mi pregunta. ¿Creced en la gracia? ¿A partir de qué?
¿Pero qué recibimos? ¿Qué les leí que recibimos? Según Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Va, entonces ahora, crecer en la gracia, ¿a partir de qué plataforma? A partir de la plataforma de la gracia sobreabundante. Es que, ¿por qué le digo esto? Es que lo que pasa es que a veces creemos que entonces esta es la gracia chiquita, ¿va? Y aquí es donde tenemos que crecer. No, 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 no. Cuando ya recibimos a Cristo, recibimos la gracia sobreabundante. Y entonces, después de haber recibido, pues se lo voy a poner de otra manera. ¿Quién es el hombre más rico de México? Pero dígalo con alegría, no con envidia. ¿Quién es el hombre más rico de México? ¿Ah? Vaya, fíjese pues. Es como que a él le dijeran: enriquézcase. Enriquézcase. Entonces, pero mejor quítenle para darle a los pobres, dirían los comunistas. Ay, perdón. Alguien diría eso, ¿ah? Que salga Robin Hood. Pero entre paréntesis, el concepto bíblico es ese. El concepto bíblico es que al que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado. Y al que tiene mucho, le será añadido. Entonces usted tiene mucha gracia. No le estoy diciendo que es gracioso, sino que le estoy diciendo que usted tiene mucha gracia, tiene gracia sobreabundante. Entonces se le va a añadir más. Entonces sin Cristo no puede haber gracia, porque Él es la gracia sobreabundante. Entonces nos enriquece en gracia y empezamos a crecer. Entonces por eso es que este Pedro, tremendo, dice: miren, señores, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, ustedes ya lo conocen, pero no lo conocen bien. El versículo que mencionaba Jimmy hace un momento, ¿verdad? Que lo conocen como Jesús, algunos, pero los musulmanes, los testigos de Jehová, y él dijo un montón de sectas que lo han de estar persiguiendo ya ahorita. Pero como Cristo, no. Porque Cristo es Mesías. Entonces los discípulos andaban con él y no sabían quién era él. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres fulano sentado en mengano. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Solo uno salió al rescate. Eso quiere decir que los otros no sabían quién era el que andaba con él. Y el que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando el Señor hizo un milagro, se le tiró a los pies y le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. No lo conocía en su plenitud. Entonces lo que el Señor dice es: si ustedes conocen la gracia, si crecen en la gracia, van a crecer en el conocimiento de Jesús. Jesús es el centro de todo mensaje. Bueno, sigamos acá pues. Yo tengo que llegar a donde tengo que llegar. Primero Dios. Entonces mire este otro verso, Juan 1:16. El que leímos fue Juan 1:17, pero ahora le quiero leer el anterior. Dice: pues de su plenitud todos hemos recibido. ¿Cómo hemos recibido? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Es decir, vino la gracia sobreabundante amada Jesucristo. Ahora tiene que venir otra gracia, que si la gracia llamada Jesucristo fue sobreabundante, esta tiene que ser una gracia creciente pero extraordinaria. Y entonces esto se va dando conforme va pasando el tiempo. Nosotros deberíamos de estar súper llenos de la gracia de Dios. Pero, Jenny, perdón que estoy tomando el calentito para la garganta. Y es que aquí parece un refrigerador allá afuera. No es protesta. No soy protestante. Ahora miremos otro verso. Esta es la última gracia que va a venir. Es decir, vamos creciendo en la gracia, vamos creciendo en la gracia. Híjole, ahí sería una historia muy larga de contar. Pero ahora viene Pedro mismo. Y qué casualidad que Pedro, hermano. Pedro dice: por lo tanto, ceñid el entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu.
Poned vuestra esperanza completamente en las oraciones y en los ayunos que haces cuando vaya a venir. Así dice ahí. Poned vuestra esperanza en todos los diezmos, ofrendas y las veces que llegas a la iglesia. No. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Sin gracia no hay nada. En la gracia, ¿cuál gracia? La gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, en el Apocalipsis, en la parusía, en la epifanía, en la manifestación de Jesucristo. Es decir, que cuando Jesús aparezca, nosotros tenemos que haber crecido en la gracia de tal manera que podemos recibir la última gracia. Porque vamos a tener gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre... Está la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Esta es la gracia del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos afila, nos aplana y nos pone a todos parejos con la gracia. Ay, Señor. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Dios quiere derramarte gracia. Créeme, Dios quiere derramarte gracia hoy, pero abundantemente. Ya tiene la gracia sobreabundante que es Cristo. Ahora miremos esto, pues. Fíjese, entre paréntesis, solo antes de leer, yo me voy y regreso, pero fíjese usted que Pedro era legalista. Y cuando usted mira lo que él está escribiendo acerca de la gracia, él dice claramente: así como nuestro hermano Pablo os ha hablado en todas sus epístolas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición como las demás escrituras. Está hablando de la gracia. Porque después es donde él dice: tenemos que llegar a la gracia. Entonces él se despoja de su legalismo y empieza a entrar en la gracia. Pero ¿cómo? Santiago nos da una clave. Pero, y aquí es importante porque aquí empieza a entrar una cosa antagónica. Pero da mayor gracia. Por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren gracia? ¿Qué tiene que hacer? Híjole, eso sí está serio, ¿hace? Yo creo que por eso debe ser también la reconciliación. Porque eso es reconciliarse. Lo que explicó Jimmy, a veces, ok, vamos a resolucionar este conflicto. No, pero es que él empezó. No, es que él es un problema. Sí, pero vamos a ver cómo limamos asperezas. Y eso hay que verlo bien también en la reconciliación. Porque si no se toman las actitudes necesarias, solo, mire, yo cuánto he oído después de ministrar a tantos matrimonios, hermano. Cuánto he oído que me dicen: no, hermano, me dice, yo por llevar la fiesta en paz. No le digo nada a ella por llevar la fiesta en paz. Y el hogar todo desordenado. Entonces no van ni solucionan un conflicto por llevar la fiesta en paz. Sí, happy wife, happy life. Entonces ella está tranquila, entonces yo estoy tranquilo. Pero es que a veces ella no puede estar tranquila. Si ella hizo algo que no es, o si él hizo algo que no es, debe haber una confrontación para que después venga una reconciliación. Eso fue lo que pasó con Jacob y Labán. Pero voy a seguir acá, voy a seguir, porque no he llegado a ese tema, aquí todavía estoy, pero da mayor gracia. Entonces recuérdese, pues, recuérdese. Sobreabundante. Ya quedamos, ¿verdad? Así, sobreabundante. Ahora Pedro dice que seamos en gracia a partir de la plataforma llamada gracia sobreabundante. Ahora viene Juan y dice que él de su plenitud recibimos gracia sobre gracia a partir de la plataforma gracia sobreabundante, y que él nos está dando gracia sobre gracia. Ahora vamos a crecer más y ahora él da una mayor gracia.
Él da mayor gracia. Entonces, ya no está solamente la gracia sobreabundante, sino que ahí tendríamos que decir superabundante, o no sé qué palabra utilizar, pero esta gracia mayor es mayor que ¿cuál? Que la sobreabundante. Pero ¿a quién se los da? A los humildes. Pero ¿a quién resiste? Entonces, yo lo que le quiero conversar a usted es cuál es uno de las vertientes, uno de los poderes y de saber que nosotros estamos avanzando en esa gracia y que no nos quedamos solo con la sobreabundante gracia de ser salvo, sino que seguimos avanzando. Y yo le puse aquí la mayor gracia, 2 puntos. El poder de la resistencia. Si usted se da cuenta del versículo que le leí con anterioridad, que está hablando de gracia, también dice que Dios resiste. Entonces, cuando hay alguien que es soberbio, Dios lo resiste y no le da gracia. Pero los que son humildes entran. Cuando el humilde entra y recibe más gracia, entonces Dios le da el poder que él tuvo para resistir al soberbio. ¿Y cuál es el poder que tuvo Dios? El poder de la resistencia. Dios tiene esto poderoso, pero nos traslada el poder de la resistencia. Y en el siguiente versículo, mire qué dice. Porque lo que le leí es 4:6. Recuérdese, ahora le estoy diciendo que hay un poder que se llama resistencia. Mire cómo dice Santiago 4:7. Por lo tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo. El Señor lo reprenda. Pero ojo con esto, tenemos que ser muy claros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, cuando Dios nos da el poder de la resistencia, vamos a tener cosas antagónicas, embates terribles. Y lo que tenemos que hacer, hermanos pastores, es resistir. Mire, tiene que haber un momento en que el chubazo sí. Tiene que llegar el momento en que la enfermedad se termine. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. Entonces, una de las cosas que te quiero decir es, no importa. Fíjate a dónde voy. No se te vaya a quitar todos los hilitos que te estoy dando. Pero quiero pasar saludando lo siguiente. Vas a atravesar pruebas y ya no aguantas. Quieres devolver el ministerio. Los hermanos no te hacen caso. No ofrendan ni mucho menos diezman. Tú tienes que trabajar en lo secular, poner no solo tu diezmo, sino que más. Tienes necesidades en tu casa, nadie te lo agradece. Y entonces tienes que cuestionar algunas cosas. Pero una de las cosas que tienes que ver es si tienes resistencia. Resistencia. ¿Vos cómo se llamaría eso, digamos, en tu profesión? La resistencia. Porque, digamos, ustedes tienen que ver, digamos, cuánto resiste el hierro, ¿no? Resiliencia se llamaría. O sea que, pero yo entiendo, y he oído bastante ese término, que la resiliencia es como la capacidad de recuperarse en una situación contraria, pero no de ingeniería ni de arquitectura, sino que los términos que se utilizan. La capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar cargas sin colapsar. Bueno, eso se diría resistencia, ¿no? Es la capacidad de un cuerpo, estructura. Elemento de soportar una carga sin. Va, pongámoslo de otra manera. Dame el concepto otra vez. No tienen un micrófono. Un extra. No, va, sí, entonces yo voy a tener que repetir acá. Aquí está. Los hermanos del micrófono están dormidos.
resista el sueño, por favor. Es la capacidad de un cuerpo, o elemento o estructura de soportar cargas sin colapsarse. Bueno, ahora lo vas a repetir otra vez. Ya, ahora lo vas a repetir otra vez, pero no vas a decir ni cuerpo, ni estructura, ni nada. Ahora vas a decir uno de los ministerios, vas a poner en lugar de eso. Ministerio pastoral. No, los tres y tres leíste. El ministerio pastoral, el ministerio... No, léete lo que quiere decir. Resistencia es la capacidad de un ministerio de Mira, soportar cargas sin no. colapsar. Resistencia a la capacidad de un pastor, Resistencia de un apóstol, de un evangelista, de soportar cargas sin colapsar. Eso es resistencia. Perdón, lo voy a decir. Con que Dios ponga ángeles en mi boca, en la puerta de mi boca, para decir cosas que no son, porque no quiero señalar ni culpar a nadie. Pero el año pasado hubo un montón de gente, no un montón, pero hubo varios pastores que se volvieron noticia porque se suicidaron. ¿Qué les pasó? No nos vamos a poner así con ellos. Pero ¿qué les pasó? Colapsaron, no tenían resistencia. Exacto, es que mira, papadito, al no crecer en gracia, como Dios da gracia a los humildes, pero el poder de resistencia proviene de la gracia de Dios. Quizá digo yo, pues quizá, por eso no quiero ofender a nadie ni señalar a nadie, pero quizá ellos trataron de hacerlo por sus propias fuerzas. O con un psicólogo, que no son malos los psicólogos, nos pueden ayudar, pero es que esto tiene que ser la gracia de Dios. En la Biblia nosotros vemos un montón de gente que estuvo a ese punto, pero su resistencia, que ahí vendría tal vez a entrar la palabra resiliencia o no sé, su resistencia fue tremenda. Por ejemplo, Moisés quería morir y le dijo al Señor: si me vas a tratar de esta manera, que estos bandidos no me hacen caso, mejor mátame. Entonces yo creo que tal vez algún pastor ha andado por esos lares, ¿va? Señor, todo se solucionaría si me muero yo, hombre. Ahí cuando yo les falte van a ver lo que se perdieron. Hasta ahí me van a llorar. ¿Y dónde deja Jeremías? ¿Y dónde deja Job? ¿Y dónde? Hermano, Jeremías maldijo el día que nació, igual que Job. ¿Y dónde deja Elías? Y Jonás. Mucho me enojo, hasta la muerte me enojo. Hermano, entonces, sí, pero ninguno de ellos le pasó. Tal vez lo único que le pasó fue Sansón. Micrófono, por favor. Y léelo. Resiliencia, dice, en psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, Sí. etc. Es una especie de resistencia, pero recuperación. Entonces, miren, hermano, lo que les estoy tratando de decir es lo siguiente. Yo necesito la gracia de Dios. Y que el Señor me dé el poder de la resistencia. Porque yo me enfrento a cosas que tal vez usted no se enfrenta. Y yo me enfrento a unas que al contrario, ni yo podría resistir que usted, ni usted lo mío. Pero nos enfrentamos ante diferentes vicisitudes en la vida. Y el punto va a estar en la resistencia. Ok, espero haberme dado a entender. Voy a seguir, porque todavía no he dicho hacia dónde voy. ¿A quién hay que resistir? Según Santiago 4:7. Vaya, fíjese pues, usted lo está diciendo.
Miremos 1 Pedro 5:9. En el 5:8 dice, estad despiertos, alerta, porque vuestro adversario, el león, anda como el diablo anda como el león rugiente alrededor de vosotros, viendo a quién se va a devorar. No sé si alguien lee el verso 8, perdón. Así, a viva voz, papito, porque si no se... Dale, ¿no? Ahí está, dale. Y él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Me tienen que descontar esos minutos porque estos me están atrasando. Yo por darles participación. Sed de espíritu sobrio. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, ¿Quién es el adversario? Va, dice pues. anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ok. Entonces ahora ya entendimos, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia, dentro de muchas cosas que nos da, es el poder que tiene Dios de resistir. Una vez que tenemos el poder de resistir, entonces podemos resistir, según los dos versículos que acabamos de leer, al diablo. Entonces, para batallar con el diablo, no hay que hacer nada más que resistirle. Bueno, sí hay que hacer otras cositas, por ejemplo, purificados vuestros corazones, limpiados las manos, resistir al enemigo. Pero la estrategia para pelear con el diablo es resistir. El que resista, pero ahora resulta que el enemigo tiene una antítesis. Así como va creciendo la gracia en ti, así en él empieza a subir de peso para estar en contra tuya. Entonces tiene una trinidad. El enemigo tiene una antitrinidad que está descrita en el tentador, Mateo capítulo 4, ahorita lo vamos a ver, Mateo capítulo 4, el diablo y Satanás. Según los versículos que leímos de Pedro y Santiago, ¿a quién había que resistir? Pero con Satanás es otra cosa. Y por eso este tema va con la reconciliación, no le entiendo que va, sí, va. Ahí va a ver que va. Y con el tema que acabamos de oír también. Entonces, miremoslo pues. Mateo 4:3. Llegando el tentador, le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Usted sabe lo que le contestó el Señor. Entonces el diablo, ya no era el tentador, ahora era el diablo, lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en el pie sobre el pináculo del templo y le dice, lánzate porque escrito está, tus ángeles mandará, todo lo que ya sabes. Y entonces en el versículo 10 Jesús le dice, vete Satanás. Entonces él se va a presentar, número 1 como tentador, número 2 como diablo y número 3 como Satanás. Es importante que lo entendamos, mis amados hermanos, y yo estoy tratando de dar los pasos tranquilamente para llegar a donde quiero llegar. Solo déjenme explicarle esto más. Según los diccionarios y el griego, tentador es la palabra 3985, que es peirazo. De aquí podríamos ver con quienes nosotros batallamos en el área de la tentación. Dígame un tentador. Va, le voy a ayudar pues porque usted no me quiere ayudar. Pero, mira pues, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo este yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. ¿Quién fue el que dijo eso? Está en el libro de los Hechos, y fue cuando le querían, aquellos que salieron a predicar y no los habían enviado. Hay que tener cuidado cuando hay gente que sale a predicar de nuestras iglesias y no fueron enviados. Porque esos que no fueron enviados se ponen a predicar tonterías. Y los apóstoles tuvieron que decir, hay unos que salieron de entre nosotros, vienen aquí a la iglesia, pero que nosotros no los enviamos. Y esos están diciendo que ahora se tienen que circuncidar, etcétera. Y a esos ya les dijimos que dejen de tentar a Dios. Entonces, ¿quién tienta a Dios? ¿Quién tienta a Dios? Los legalistas. ¿Quién los está influenciando? ¿Quién está influenciando a un tentador? Pues el tentador. ¿Quién? Bueno. Pero no sé si me voy a entender, muchachos. ¿Están de acuerdo o no? Si no, de veras, platiquémoslo y yo corrijo. Después nos reconciliamos por la vergüenza que me haría pasar. O sea, ¿quiénes son los que tentaban a Dios? Los legalistas. Va, entonces ahora decirle vos a un legalista que se la lleva de súper santo que él está influenciado por el tentador. ¿Y qué te va a hacer? Te va a apedrear. ¿Qué? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este publicano infeliz, y oro, y hago ayunos, y hago vigilias, y hago por aquí y por allá. Él nunca va a aceptar que él está tentando a Dios, pero según la Biblia lo está tentando. Va, otro tentador, otro ejemplo, porque tengo que apurarme, porque de verdad es el tiempo que avanza demasiado rápido aquí. Y yo no sé por qué pusieron 50 minutos, se supone que me deberían de poner 1 hora. Yo escojo hablar 50 minutos, vamos a hablar eso después y vamos a reconciliarnos. En el programa dice 1 hora y aquí me puse 50. Es por lo menos un amén. Bueno, mire, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? ¿Quién? Ananías y Zafira. ¿Y cómo tentaron al Espíritu Santo? ¿Ah? Pero ellos ofrendaron, o sea que alguien puede ofrendar tentando al Espíritu Santo. Aquí traigo esto y está tentando a Dios. Entonces, ¿quién lo está empujando a que ofrende? El tentador, el enemigo, hermano. ¿Usted quiere esas ofrendas? Pues me sirve para la luz, hermano. Bueno, pero Dios no las quiere. Por eso, como decía aquel, hay que enseñar bien esto de las ofrendas. Bueno, pero ese no es el punto, tal vez lo miramos después. La otra parte es, este es el que tienta, ¿eh? El tentador. El diablo. Aquí parecería como que estuviera cantando lotería. El tentador, el diablo. 12:28. Se dice diabolos. Y lo que quiere decir es el que difama o calumnia. El que difama o calumnia. Entonces aquí quiero parar otra vez. Amadísimos, benditos hermanos de Jehová. No de Jehová, no, de míos, de parte de Dios. Nunca te han calumniado. Nunca te han difamado. A mí sí, hasta videos han hecho, hermano. Y los hermanos tan lindos y comunicativos que son, para guardarme en mi corazón, me enseñan el video. Miren lo que andan diciendo. Me dice, ¿y vos crees eso? No, yo te lo digo para que usted esté pegado. Deja de estar esparciendo rumores, hombre, le digo yo. No es que esto lo dijo no sé quién, no me importa, pero es una difamación. Pero entonces le pregunto, ¿sí lo han difamado a usted alguna vez? ¿Sí o no? Sí, ¿qué han dicho de usted? Dígame una difamación. Bueno, tal vez esa no es una difamación, eso es cierto, nosotros no nos cansamos de alabar al Señor. Es un hereje. ¿No te han difamado? ¿Te han difamado? Sí, ¿qué han dicho de ti?
No, fíjate que estás tan molesto que ni siquiera decir que tienes que reconciliarte. O sea, va, lo han difamado, que solo predicando a Cristo, que Cristo viene y no viene, es asustando a la gente. Eso han dicho de aquel. En el carro que anda. El hermano, Germancito me manda un su correo. Ya va a venir Germancito, por cierto, va a venir Germán Ponce. Anda haciéndose un su examen y viene para acá después, primero Dios. Me dice, mira lo que andan diciendo de mí, me dice, y esa no es mi casa. Me dice. Entonces sacan el templo que él hizo y él presentando. El templo de mi Dios. Después sacan una casa que saber en dónde, en qué revista del y famosa la sacaron, le hicieron copy paste, que no es donde él vive, va. Y entonces pone, esta es mi casa. Y hasta abajo pone una choza toda hecha lata. Esta es la casa de todos los mudos que diezman para este pastor. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos pastores se identifican con eso? ¿No es eso lo que dicen? Pues? Ladrones, no saben que tuviste que trabajar en tu profesión para levantar el templo en el que estás predicando al Señor y que por tiempo te tenías que retirar otra vez a trabajar y hacer descarreteras y después regresar y el dinero ahí estaba. No saben, pero y lo supieran, y si lo supieran tampoco les importa. Va, ya les toqué la llaga, ¿va? Entonces eso es una difamación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a quejarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué han dicho de ti? Sí, mira, esto es lo que han dicho de mí, de veras. Y yo sinceramente les dije a los hermanos, muchachos, ¿ustedes quieren un apóstol dulce o uno amargado? Si quieren un amargado, cuéntenme todo lo que dicen de mí de malo. Si quieren un hinchado, cuéntenme todo lo que dicen de bueno. Mejor oren por mí, hombre, y que Dios me lleve a hacer lo que tengo que hacer. Pero vuelvo otra vez a la carga, entonces hay que resistir. Una vez echaron una conmigo, pero buenísima. Porque nosotros estábamos apoyando una institución que atendía niños maltratados de la calle. La estábamos apoyando. Entonces había un muchachito recién nacido que había sido era hijo de una prostituta. Y lo tenían en la cantina y entonces se llegó el ministerio, el Estado y ¡pum! Se lo quitó y lo mandó ahí a esa casa. El muchachito tenía SIDA. Entonces, pero era muchachito. Y yo creo que no lo iba a la casa. No lo dije. No, dije, yo no puedo ser un buen padre si ya vivo viajando. Entonces voy a adoptar cuando vaya a ser un buen padre, pero ahorita tú me has aguantado, y mis hijos, un hijo más. Pero tengámoslo pues. El muchachito como que sabía que yo había dicho que no, porque cada vez que yo entraba al cuarto se ponía a llorar el bandido, Pero cuando entraba mi esposa le puso un nombre. Mi esposa le puso nombre que no era el que tenía los papeles, le decía Samuel. Entonces cuando mi esposa entraba en el cuarto le decía, no importa cómo estuviera el muchachito, si estaba llorando incómodo, solo mi esposa recordando a Samuel, Samuel, Samuel. Y el muchachito, ay, qué perno. Total de que al paso del tiempo lo dieron en adopción, se fue a España, le dieron retrovirales, ya no tiene SIDA, ahora ya de tener unos 18 años el muchacho. Él ni me conoce, ni sabe quién soy
Yo tampoco, si yo lo vi chiquitío. ¿Va? Bueno, pasó eso. Al cabo del tiempo hay una oveja conmigo. Y ¿sabe qué anda diciendo? ¿Qué? Que usted tiene SIDA. Que yo tenía SIDA. Y que usted tiene SIDA porque se metió con una mujer que también tenía SIDA. Y tuvieron un hijo que tenía SIDA. Y que su esposa lo sabe y lo apaña. Mire, esa vez fue bien fácil resistir para mí porque me dio una risa. Pero han dicho cualquier barbaridad. Y de ti también. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque a saber qué habrán dicho. Es el diablo. Porque el diablo es el difamador. Es el que calumnia. ¿Cómo hay que combatirlo? ¿Cómo hay que combatirlo? Resistiendo. ¿Cómo hago para conseguir la resistencia? El Señor me da gracia porque... ¿Y cómo hago para que me dé gracia? Soy humilde. Entonces una secuencia y entonces empiezo a tener el poder de la resistencia. Entonces empiezan a decir cosas que me importa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué critiquen? Pero entonces el Dios los echa a su último cartucho. ¿Así querés? ¿Así querés? Va, ahí te va pues, dice. Y entonces Satanás, que el Señor lo reprenda también. La palabra es 45:67. Y lo que quiere decir es el que se opone o resiste. Ah, ¿me vas a resistir? Ah, ¿me vas a resistir? Pues te llamo el que resiste del lado nuestro. Entonces aquí es en donde yo llego a alguna parte del tema que estaba, y tengo tiempo, bendito. ¿Le cambiaron el tiempo o no? ¿Mucha? Sí, le cambiaron el tiempo, hicieron caso de la reconciliación. Sí, porque gloria a Dios. Pero voy bien en tiempo, hermanos. Entonces esto lo acaba de enseñar el hermano Jimmy. Y espero que usted lo tenga fresco. Él fue muy amable. Jimmy fue muy amable. Porque presentó Cristo, Cristo y Anticristo. Y entonces pone verdad para él. Se opone. Resiste. Entonces esta es la función de Satanás. Resiste o se opone. Entonces yo le decía que aquel fue amable por lo siguiente. Padre y Santo. Él puso los ministerios, falsos ministros, sin ministerio. Aquí es en donde yo creo que él fue amable. Porque aquí lo que debería decir es, se opone a los 5 ministerios. Entonces ahora le quiero hacer una pregunta. Estamos conversando. Todavía tengo 10 minutitos para ponerle las banderías al toro. Pues mire, pues, estamos conversando. ¿No conoce usted hermanos en Cristo que se oponen a los 5 ministerios? ¿Sí o no? Sí. Ya no hablemos los testigos de Jehová, no. Hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, otra vez la pregunta. No les estoy diciendo Satanás. Les estoy diciendo que están influenciados por Satanás. Es que muy pesado. Pero no, el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. Entonces aquí viene otra consideración que deberíamos de tener. Cuando se hablan de cosas malas, siempre se las endosamos a otra persona. Hablamos de alguien que se opone, como no vino, pero no vino. No era para él, era la palabra.
terminas de recibir al delegado apostólico, al apóstol, tiene que llegar el apóstol en persona. Al que yo envío, lo resistes. ¿Quién te está motivando? El único que tenía que decir amén no lo dijo. Pero bueno, un poco más allá. Y eso también lo dijo Jimmy. Resistir ministerios no es solo resistir de aquí hacia arriba. Ministro. Es que si tú eres pastor y yo soy pastor, tú tienes una autoridad y yo también. Si yo resisto tu autoridad o tú resistes mi autoridad como pastor, ¿quién te está motivando? Ahorita voy a seguir porque la cosa se pone más cardíaca en el año de la reconciliación. Hermano Sergio me podría dar un ejemplo de cómo yo podría estar resistiendo a los pastores que están cerca de allá o lejos de allá, como yo, es imposible, yo soy hijo de Dios. Con mucho gusto, ahí te va. ¿Qué le vas a poner una congregación a 3 cuadras? Al mismo hermano de Benecer. No, hermano, es que ese está en otro estado. Sí, pero solo una calle lo separa. ¿Para qué le voy a poner? ¿Qué estás haciendo? Estás resistiendo al otro pastor. Y los que se oponen o resisten al otro pastor, ¿por quién están motivados? Y con las justificaciones que tú quieras. Porque puedes decir, no, hermano, lo que pasa es que a ese lo echaron y no le hicieron una injusticia. Yo por eso, como soy súper misericordioso más que Dios, yo por eso le di cabida acá. ¿Y no te parece que deberías de haber platicado con el pastor? Porque siempre hay que oír las dos versiones. Ahorita acabamos de platicar con los apóstoles en una videoconferencia. Yo les decía, mucha, vamos a poner las cosas claras en el año de la reconciliación. Vamos a seguir conquistando el mundo para el Señor Jesucristo, ¿verdad? No somos Pinky y Cerebro que la quieren conquistar para ellos, ¿verdad? pero lo vamos a conquistar para Cristo. Pero les dije yo, en países pequeños, de poca extensión geográfica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluso Panamá, ahí siempre hay un encargado. Vas a abrir una iglesia ahí. Tienes que ponerte de acuerdo con el que está ahí. Porque ¿por qué el que está pidiendo cobertura a ti no quiere con el que está ahí? Tal vez salió de ahí, está peleando con él y tú eres consiervo de él y le vas a ir a poner una iglesia a la par. Yo le decía a los hermanos, miren, algunos me van a poner iglesias a Guatemala. Y entonces les ponía ahí un ejemplo. Óigame el ejemplo. ¿Cómo le parecería a usted? Aquí en Aguascalientes está la Nissan. ¿De dónde es la Nissan? Póngale que el gerente de la Nissan acá pone una subsidiaria en el Japón. ¿Cómo lo miraría usted? El gerente de Aguascalientes de la Nissan pone una subsidiaria de Aguascalientes en el Japón. Y hermano, en países grandes como los Estados Unidos mexicanos, como los Estados Unidos de Norteamérica, como Canadá y como Europa, Alemania, dicen que no le haga caso. Yo me estoy guiando por este. En esos tenemos que respetar los estados. Está bien, vas a ir a poner una iglesia en un lugar. No me resulta que una mi ovejita que yo pasé aquí, se fue para allá, y entonces como fue para allá, entonces ahora me voy a llamar porque ella tiene lo que está aquí. Un momento. Si se fue aquí para allá, ya que rompa el cordón umbilical. Allá tenemos gente. No, pero es que yo no muchito me llevo con él no se halla allá. No, mira, no se halla con nada, si no se halla que se... No se halla con el idioma, no se halla con las costumbres. Las tortillas no las hacen igual, pero no pone tortillería.
Es lo que hay que hacer es lo mismo. Tú te fuiste de aquí como Abraham, de tu tierra y de tu parentela. Allá va. Vaya allá. No, pero es que usted es mi padre espiritual. Él también, porque no solo hay un padre espiritual. Yo no soy abuelo de nadie. A mí algunos me dicen abuelo. Tienen una mala concepción de lo que es la paternidad espiritual. Entonces, ¿cómo le diríamos a Abraham? El ametrallador abuelo. ¿Y cómo dice la Biblia que es Abraham de nosotros? Eres el padre de nosotros. Isaac también dice padre de nosotros. Pablo es padre de nosotros. Entonces, yo no dejo de ser padre. Yo cuando algunas ovejitas se van de la iglesia a los Estados Unidos, sobre todo, yo les digo claramente, vayan y se congregan allá con algún hermano. Y ahí diezman porque ahí es donde van a comer. No, hermano, pero es que con las redes sociales yo lo sigo viendo. Está bien, está bien. Esa es tu libertad que tú tienes. Pero te voy a dar un principio que está en la Biblia. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. El que reconoce será reconocido. Y el que no reconoce no será reconocido. Eso no lo dije yo. Eso lo dice la Biblia. El que sea espiritual reconozca que lo... La nueva generación. La Iglesia de Cristo Restauración y Avivamiento de Ministerios Ebenecer presentó Verdades Bíblicas. Escúchanos en nuestra próxima emisión los martes de 6 a 7 de la noche y juntos estudiemos una a una Verdades Bíblicas. Hasta pronto. Somos Ebenecer.